Buenas, mi nombre es María Ángel Serrano, soy de la sección ABN 200, profesora, disculpe que se vea así, o sea, se ve como, no se ve como en una presentación de PowerPoint. Lo que pasa es que estoy grabando desde un teléfono, no sé, es súper difícil grabar los videos, pero bueno, aquí estoy tratando de hacerlo. Vamos a empezar por la macroeconomía de una economía abierta. La economía abierta es una economía que, ya, disculpe, es aquella economía que realiza una interacción comercial con el exterior, es decir, compra y vende bienes, servicios o activos financieros con el resto de economías en el mundo. El mercado financiero. Los mercados financieros son un espacio que puede ser físico o virtual, a través del cual se intercambian los activos financieros entre agentes económicos y en el que se definen los precios de dichos activos. Los elementos del mercado financiero son las unidades de gasto deficitarias, que son como donde se encuentran las personas y las empresas con un nivel de consumo mayor al de sus ingresos, por lo cual no cuentan con la capacidad de generar excedentes de liquidez o ahorro, que estas se denominan unidades deficitarias, y las unidades de gastos superávit. Estas son las que devengan un ingreso sobre este y luego de descontar todas sus obligaciones se logra obtener un excedente positivo, lo cual se reconoce como una utilidad o ganancia. Este excedente equivale a un sobrante de liquidez o ahorro. Ahorro es igual a ingreso menos consumo. Dichos excedentes son llamados unidades superavitarias. Y los intermediarios financieros, que son simplemente las personas o empresas que ofrecen servicios financieros al inversor para que no se tengan que estar comunicando con el instrumento financiero. Las características. Las principales características de un mercado financiero son la amplitud, que un mercado financiero puede ser más amplio en cuanto a mayor volumen de activos que en él se negocia, la transparencia, la facilidad de obtener la información sobre el mercado financiero, libertad determinada por la existencia de barreras por la inexistencia de barreras tanto para la compra como para la venta, la profundidad, que es un mercado financiero que es más profundo cuanto mayor es el número de órdenes de compra-venta, y la flexibilidad, facilidad para la rápida actuación de los agentes ante la aparición de un deseo de compra o venta. El sector externo. Es para identificar las transacciones económicas sobre bienes y servicios, rentas, transferencias, activos y pasivos entre el país y el resto del mundo. Los elementos del sector externo vendrían siendo la ley de relación, ley de comparativos y la ley de expansión. Y las características vendrían siendo bienes o mercancías primarias, que son aquellas que todavía no pueden ser consumidas, sino que sirven para el insumo de una fabricación o creación de otros bienes. Y las bienes o mercancías secundarias, que son las que pueden ser utilizadas o consumidas de inmediato. Ejemplo, automóviles, maquinaria, frutas. El ahorro interno. El ahorro interno es la cantidad de recursos generados por una economía nacional a través de la captación de sistemas financieros e impositivos del país destinado al financiamiento interno y del saldo corriente de balanzas de pago. Las características. Debido a los bajos índices de ahorro interno que presentan los países latinoamericanos, el PBI es de un promedio de 19,2% contra el 34% en Asia. Una balanza comercial. La balanza comercial o balanza de mercancías es el registro económico de un país donde se recogen las importaciones y exportaciones de mercancías. Es decir, son los ingresos menos los pagos de comercio de mercancías de un país. Las características de este son que si la diferencia de resultante es positiva, existe un superávit comercial, ya que la balanza comercial es favorable. Esto significa que las ventas al exterior de un país determinado superarán las compras. Este resultado es la situación ideal para un país, puesto que entrarán más recursos económicos gracias a las exportaciones que realiza el país. Los ajustes son denominados estructurales cuando afectan a la organización del sistema económico. Es el caso de las reformas tributarias, destinarlas a incrementar las entradas físicas y evitar el déficit. O la reforma del sistema arancelario para evitar el proteccionismo y estimular la competitividad de la empresa.
Características. Entre los ajustes más comunes se encuentran aquellos que tienden a disminuir el gasto de la economía. La disminución del gasto presiona el aumento del desempleo, reducción de las ventas y de la inversión, todo lo cual genera efectos sociales que son residuos y cuyas consecuencias políticas los gobiernos suelen rehuir. Libre comercio. El libre comercio es un enfoque económico que defiende la eliminación de las trabas a la actividad económica de los agentes. En el interior del país se traduce en libertad de empresa con mercado libre y en el exterior en libre cambio. En los elementos. En un acuerdo mediante el cual dos o más países reglamentan sus relaciones comerciales con el fin de incrementar los flujos de comercio e inversión y su nivel de desarrollo económico y social. Las características. Libre entrada y salida de empresas, libertad de iniciativa empresarial, precio determinado por la interacción entre oferta y demanda, consumidores que cuentan con información y son libres de elegir entre los distintos oferentes. La inmigración. La inmigración es el término que hace referencia a las personas que llegan a otro país para residir en él, generalmente por motivos económicos, políticos o académicos. Características de la inmigración. Suele ser criticada por varios sectores sociales del país de acogida y hay quienes que encuentran que los inmigrantes son los responsables de los problemas económicos y sociales, siendo que sufren de discriminación muchas veces. La emigración. La emigración consiste en dejar el país o lugar de origen para establecerse en otro país o región, especialmente por causas económicas o sociales. Las características de la emigración. La emigración consiste en dejar el propio país o la propia región para establecerse en otro sitio. Forma parte del concepto más amplio de las migraciones de población. Es decir, inmigración es cuando tú llegas a otro país, eres un inmigrante. Pero cuando tú sales, los de tu país te llaman emigrante porque emigraste a otro país. Tipo de cambio. Este es el precio de moneda nacional de una moneda extranjera, es decir, el tipo de cambio entre dos monedas establece el precio de una en términos de la otra. Características. El tipo de cambio es conocido como el precio que tiene una moneda en comparación con otra. Es una información que orienta a las transacciones internacionales de bienes, capital y servicios. Existen entre los más nombrados el tipo de cambio libre y el intervenido. Equilibrio de una economía abierta. En el mercado de los fondos prestados, la oferta proviene del ahorro interno de la demanda y la demanda proviene de la inversión interna y las corrientes netas en capital extranjero. El flujo de capital es la variable que une estos dos mercados para que una economía en su conjunto esté en equilibrio. Las características son que en el mercado de divisas la oferta proviene de las corrientes netas de capital en el extranjero y la demanda de las exportaciones netas. Esto fue todo, espero que le haya gustado y discúlpeme profesora, pero es que se me hace muy difícil hacer los videos. Espero pueda entenderme, muchas gracias. Disculpe las molestias.